El año pasado el Tren Maya perdió dinero. ¿Y ese dinero de dónde va a salir esas pérdidas? Pues las paga el Estado. Entonces, habría que analizar el proyecto para ver. A primera instancia es positivo, pero en el largo plazo la administración y qué beneficios puede tener, porque puede ser un elefante blanco. ¿Corre ese riesgo? Corre ese riesgo, sí, porque hay que estarlo financiando. La cuestión es que el beneficio que traiga sea más alto que el costo que va a tener permanentemente. Entonces, esa sería como la primera pregunta. La segunda pregunta es, ok, la movilidad de las personas. Eso obviamente va a impactar de manera positiva. Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de movilidad y qué tipo de personas? En el caso del gobierno federal, actualmente tiene problemas económicos muy serios. ¿Por qué? Este año, más o menos, números redondos, el 30% del presupuesto de la federación fue financiado por deuda, porque no hay dinero. Entonces, ahí tenemos un gran problema. No hay dinero y nos estamos endeudando. Buenas tardes, soy el doctor Luis Miguel Cruz Lázaro. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Contaduría y Administración. Doctor, ¿cuál considera que será el impacto económico del Tren México-Querétaro en la región Bajío, especialmente en términos de empleo, inversión y competitividad? Es una excelente pregunta. Toda obra que haga el gobierno federal obviamente va a tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque hay que contratar maquinarias, hay que contratar personas, esa inversión pues obviamente hace que el PIB estatal, que es una forma de medir el crecimiento económico, pegue de manera positiva. Entonces, el hecho de que ya se esté construyendo, que se esté en los planes, pues ya empieza a generar un impacto positivo en la economía local de las partes donde va a pasar el tren, de manera específica, pues en Querétaro. El tema con eso es que hay que ver, digamos, el impacto positivo que tendría en el largo plazo. Voy a explicar con un ejemplo. Ahorita que se hizo la obra de la refinería Dos Bocas, que se hizo la construcción del tren, si vemos los indicadores económicos de los estados que recibieron esa fuerte inversión, pues su crecimiento fue muy alto, más de lo normal para esos estados. El problema es que ya que se acabaron esas obras, hay que ver cuál es el impacto positivo que pudiera tener en ciertos años. Por ejemplo, el año pasado el Tren Maya perdió dinero. ¿Y ese dinero de dónde va a salir esas pérdidas? Pues las paga el Estado. Entonces, habría que analizar el proyecto para ver. A primera instancia es positivo, pero en el largo plazo la administración y qué beneficios puede tener. ¿Se podría convertir en una carga financiera? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, las empresas que hace la federación no tienen muy buenos números. Normalmente tienen una muy mala administración. Por eso se dice que el Estado no es un buen administrador público. Hay muchísima evidencia sobre eso. Tan solo mencionar el de Tren Maya, el año pasado perdió dinero. Pemex debe 120,000 millones de dólares, 100,000 millones de dólares en deuda colocada mediano y largo plazo y 20,000 millones a proveedores. Tan solo en el área de Tabasco, empresas que le ofrecen servicios a Pemex, pues tienen 2 años que no les paga porque está quebrado. Y si nos remontamos históricamente en la década de los 80, México tenía más de 5,000 empresas, todas perdían dinero. Ese es por un lado. Por el otro lado, en el caso del gobierno federal, actualmente tiene problemas económicos muy serios. ¿Por qué? Este año, más o menos, números redondos, el 30% del presupuesto de la federación fue financiado por deuda,
porque no hay dinero. Entonces, ahí tenemos un gran problema. No hay dinero y nos estamos endeudando. Actualmente, los números indican que el gobierno federal debe el 50% del PIB. Es decir, la mitad del país ya está endeudado. Digamos, la riqueza que tiene el país, para poder pagar, tendremos que dar toda la mitad de la riqueza del país. Para el próximo año se proyecta que va a crecer entre 2 y 3%. Nuevamente, no hay dinero. Y entonces, pues nos financiamos con deuda. Entonces, ese es el segundo punto. Actualmente, la federación no tiene dinero para financiar proyectos grandes. La administración de las empresas estatales, pues es muy mala. Y tercero, yo soy de los partidarios de que hay problemas más urgentes como la educación, como la seguridad, como las cuestiones médicas, que en los últimos años, incluido la propuesta de la ley de egresos e ingresos del próximo año, cada día se les quita más dinero. Hay menos dinero para educación, menos dinero para seguridad y menos dinero para cuestiones médicas. Entonces, eso es un problema muy grave porque tenemos urgente, yo considero que en México pues sí hay que meterle dinero a educación, sí hay que meterle dinero a seguridad, hay que meterle dinero a cuestiones médicas, y si le estás quitando a eso para desviarlo a otros lados, pues hay un problema porque en el largo plazo esos servicios que son esenciales para que el país presente crecimiento económico, no vamos a tener las condiciones para crecer, y eso impacta en la competitividad del país. Entonces, es previsible esta parte de la carga financiera que a final de cuentas, pues entonces no nos va a representar un avance. Aquí hay dos cuestiones. Uno, por un lado, efectivamente, hay que señalar que los trenes no son muy buen negocio. Casi todos los trenes requieren una muy buena administración para que haya tengan un impacto, tengan utilidades, cosa que no considero que vaya a pasar, pues es una realidad, pero hay algunos trenes en el mundo que sí son subsidiados porque sí mueven una gran cantidad de personas. En el caso de México-Querétaro, ese tramo, pues yo considero que sí aumentaría la competitividad de la zona, porque sería un medio de transporte muy bueno que podría fomentar precisamente el traslado de las personas. Ahí sí considero que sí es una muy buena opción. Ese es un punto positivo del Tren Maya. El tema es el contexto nacional, que tal vez no es prudente ahorita realizar esa inversión, porque si no hay dinero, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Con más deuda? Pero entonces volvemos a lo que te comentaba. Estás endeudándote para poner un tren, muy bien, excelente, y va a tener un impacto positivo, por supuesto, va a fomentar la conectividad entre las zonas. Eso es excelente porque efectivamente podemos ver el caso de Japón, donde pues los trenes conectan casi todo el país y eso fomenta la movilidad, y pues hay ayuda del gobierno, pero el tema es de dónde van a salir los recursos, que no hay dinero. Pequeño problema. Exactamente, y entonces pues va a ser financiado con deuda, pero entonces nuevamente hay recortes en todas las áreas esenciales. Voy a citar un número, por ejemplo, la OCDE señala que para que un país pueda crecer económicamente en años posteriores, se requiere invertir entre un 4 a 5 puntos del PIB en educación, ciencia y tecnología. Nosotros no llegamos ni al 1%. Entonces no estamos dando las condiciones para que haya las condiciones para que en unos años podamos tener un crecimiento económico, un crecimiento de la riqueza del país. Terrible, ¿no? Exacto. Por donde lo vea uno está terrible. Exactamente. Entonces es donde yo opino que hay cuestiones más urgentes. La seguridad es un tema súper esencial. Si hablamos de competitividad, yo sí soy un empresario y voy a instalarme en México, pues uno de los temas que se discute sí o sí es en dónde, porque pues hay lugares en México donde muchos empresarios pagan dos impuestos, la tributación a la federación y las extorsiones. Es una doble tributación que están pagando algunos empresarios.
Entonces, por un lado le pago a la federación los impuestos correspondientes, pero por el otro lado estoy siendo extorsionados por grupos delictivos para mi seguridad. Entonces, eso es una carga tributaria doble que algunas empresas sí que tienen mucha rentabilidad están dispuestos a hacerlo. Y otros que dicen, pues mejor no me voy a México porque pues hay mucha inseguridad. Otra cosa, el efecto en precios de suelo y vivienda. ¿Cómo influiría la construcción del tren en el valor del suelo, la vivienda, los patrones de desarrollo? Y en municipios como El Marqués, San Juan del Río, Corregidora. Obviamente que van a subir de precio. Eso no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque quieras o no tener ese tipo de infraestructura, siempre eleva el valor de los precios de las propiedades. Va a ser un impacto muy positivo para la gente que vive ahí. Pero hay algo que aquí quisiera agregar, es que actualmente en Querétaro las casas ya son muy caras. O sea, hemos tenido un crecimiento en cuanto a valor de propiedades muy importante. ¿Derivado de qué? Bueno, pues uno, que Querétaro es un estado que ha tenido un crecimiento económico muy fuerte, muy por encima del promedio nacional. Querétaro se encuentra ubicado en una zona geográfica estratégica, porque por aquí pasa la Panamericana, que es la de 57 y todo esto, y obviamente pues estamos conectados pues a la red de tránsito del centro de México hacia Estados Unidos. Y la llegada constante de nuevas familias, que también que esa migración interna ha hecho que la demanda de propiedades suba de manera importante. Y entonces, pues por eso estamos viendo mucho un crecimiento de lugares inmobiliarios pues, bastante importante. Y si le sumamos la construcción del tren, pues los precios de las propiedades van a subir. A mí lo que me preocupa es las condiciones laborales de la gente que vive en Querétaro y si van a poder adquirir esas propiedades. Estamos catalogados como una de las ciudades más caras del país. Exactamente. Y la gente, bueno, yo soy de aquí de Querétaro, pero la gente que viene de afuera, aún así, a pesar de estos costos altos de vida, prefieren vivir en Querétaro que en sus lugares. La pregunta es, ¿por qué prefieren eso? Y la respuesta es, porque en Querétaro sí hay empresas donde puedes conseguir trabajo, porque sí hay comercio, hay seguridad. Y esos elementos pues son algo que gente que tal vez viene externa, pues ven en Querétaro algo muy bueno. Entonces prefieren estar aquí en Querétaro, rentar una casa pequeña, un cuarto o algo así, tener un trabajo más o menos que les dé para comer y vivir bien. ¿Por qué? Porque en sus lugares donde ellos vienen no hay esas condiciones. Pero qué riesgos estamos absorbiendo, ¿no? Exacto. Entonces aquí lo que necesitamos es una planificación precisamente para poder, si ya te estamos viendo que la llegada de foráneos, la llegada de esta migración interna está elevando los costos de vida en Querétaro, pues sí necesitamos comenzar a planificar en el caso de que se construya el tren y cuando se termine su construcción, cuál va a ser el impacto en los costos de vida de las personas nativas y de las personas que van a llegar. La gentrificación en algunos lugares también. Exactamente. Y entonces, para evitar tener esos problemas, sí necesitamos una buena planificación. Y una de las cosas que aquí habría que señalar es que hay lugares en México en donde las condiciones pues, son muy, muy, muy malas en cuestiones de oportunidades laborales. Algunos estados del sur, principalmente, que es donde se concentra una gran mayoría de pobreza y todo eso, pues son estados expulsores de personas y hay estados receptivos. En este caso, Querétaro es un estado receptivo de la migración interna. ¿Qué riesgos y externalidades ve? O sea, ya nos empezó a comentar, pero ¿cree que se empiecen a ver sobrecostos? Que eso puede ser un riesgo, endeudamiento público, desplazamiento de comunidades. ¿Cómo debería de mitigarse? Ya nos los puso, pero ¿cómo mitigarlo? Ok. Esto tendría que ser una coordinación entre gobiernos federal, estatal y municipal. ¿Ve esa agenda usted? No, desafortunadamente no veo esa
que se estén haciendo las cosas, digamos, de forma planificada. ¿Por qué menciono que debe haber una comunicación y una coordinación entre estos, digamos, niveles de gobierno? Porque es una obra muy importante. O sea, no podemos negar que va a tener un impacto en la sociedad queretana y en las comunidades donde va a pasar, de tal manera que va a afectar a todos. Sino más bien aquí el trabajo es crear políticas que hagan, uno, sostenible ese tren, que no tenga un impacto negativo la deuda con respecto a la construcción del tren en la economía. Y tercero, el impacto en las sociedades. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tan solo el crecimiento de Querétaro ha sido en las últimas décadas de manera fuerte. Sí. Hay cada vez 4.5 dicen, ¿no? Exactamente, y la llegada de la gente y todas esas cuestiones, y ya se empieza a ver pasar de una ciudad mediana a una ciudad más grande, pues siempre conlleva riesgos y cambios culturales, cambios económicos, y obviamente pues se requiere una planificación, y para planificar pues hay que ponerse a coordinarse entre los diferentes órganos del gobierno. Imagínense, yo veo dos cosas importantes. El anuncio de la presidenta hace unos días, en donde dice que van a venir a invertir 4.800 millones de dólares en la tecnología de data centers y de esta parte. Uh-huh. Y luego la inversión de 2.200 del tren. Uh-huh. Una combinación en donde yo veo los anuncios, pero no veo una agenda, un rumbo, ¿no? Exacto. ¿Por qué menciono esto? Voy a poner un ejemplo. En el caso de China, por ejemplo, China es un ejemplo de cómo el gobierno, obviamente señalando, digamos, las cosas negativas del gobierno chino, ¿no? Que forzó migración, que forzó ciertas políticas que transgreden digamos, los derechos humanos. Pero el resultado es que hoy es la segunda potencia económica del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Pues uno, dando las condiciones, lo que mencionabas, la competitividad, apuntalando para que China fuera competitivo a nivel internacional. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que China en los 70s era muy pobre, era más pobre que México. Uh-huh. Y acá, unas décadas después, ya es la segunda potencia del mundo. China sacó más o menos 800 millones de personas de la pobreza. Sí, sí, sí. Entonces, ha tenido un crecimiento brutal con una coordinación, una inversión fuerte extranjera. Pero ¿qué hizo China? Sí, vengan a invertir en China, pero necesito ciertas condiciones políticas que fomenten, por ejemplo, el traspaso tecnológico. Cuando digo traspaso tecnológico, ¿a qué me refiero? Me refiero a que tu empresa vienes a China, te instalas, pero una de las condiciones es búscate un socio chino, proveedores chinos, créame industria local. De tal manera que, ¿qué pasó? Que al rato China ya creó sus propias empresas. Uh-huh. Como cuál, puedo mencionar Xiaomi, ¿vale? BYD, y así una serie de empresas chinas que compiten a nivel internacional con otras. Ya están en todos los rubros. Correcto. Nosotros, en el mismo tiempo que China, dimos las mismas condiciones: salarios bajos, conectividad, cercanía con Estados Unidos y demás, pero las empresas vienen a México, se instalan, pero no crean toda esta migración tecnológica, este traspaso tecnológico. Y pues, ¿cuál ha sido el resultado? Pues en realidad que pues nuestra pobreza se ha contenido, no la hemos logrado disminuir. A veces a muchos mexicanos se les olvida que tenemos aproximadamente 50 millones de mexicanos en la pobreza. Y cuando digo pobreza, es pobreza de que viven en casas de lámina cuando tienen casas, o en terrenos invadidos, gente que no tiene ni para comer. Esa es la pobreza. Y seguimos siendo manufactureros. Correcto, sí, y no tenemos ninguna empresa transnacional que compita en cuestiones tecnológicas con las grandes. O sea, por ejemplo, Xiaomi compite con Apple directamente, BYD con Tesla, y así podemos ir marcas chinas,
Nosotros, la empresa más grande de México es el conglomerado de Carlos Slim, pero las empresas de Carlos Slim no crean directamente su tecnología, realmente la compran. Es una empresa de servicios. De servicios, prácticamente. Uh-huh. Ya me lo esbozo tanto, pero ¿cuál es la comparación en cuanto a proyectos ferroviarios exitosos con América Latina y Europa? ¿Podríamos ponernos en esa... ¿Y qué lecciones podríamos aprender, por ejemplo, de proyectos en América Latina? ¿Ubica alguno? Bueno, Colombia fue uno, y de parte de Europa creo que lo más cercano podría ser el proyecto ferroviario de España. España tuvo un proyecto muy interesante ferroviario, conectó a todas sus ciudades por medio de trenes. ¿Cuál es el aprendizaje de ellos? Es que los trenes no son rentables, necesitan ser subsidiados. Entonces la red ferroviaria de España recibe un fuerte subsidio, a pesar de que tiene una muy buena administración por parte del gobierno central. Pero el impacto positivo fue en la conectividad que tiene. En este caso, pues yo considero que la zona Bajío de México sí necesita tener una buena infraestructura. Uh-huh. Sí necesita estar bien conectada. ¿Por qué? Porque tenemos estados con economías muy fuertes y con infraestructura, digamos, empresas ligadas, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, Querétaro no se arman carros, pero se generan autopartes. ¿Que a dónde van? Pues a Guanajuato, donde están las armadoras de coches, San Luis Potosí, o sea, toda esta región del Bajío, centro, norte, como digamos, depende a quién le preguntamos cómo clasifican, pero toda esta parte central del país tiene industrias muy interconectadas. Sí necesitamos una infraestructura muy buena, pues precisamente porque como tenemos empresas que están ligadas, que aquí se construye, en tal estado se construye tal cosa, en este otro estado se arma, en este otro estado se empaca y se envía, sí necesitamos la infraestructura. La pregunta es, ¿actualmente la zona tiene la mejor infraestructura carretera interconectada? Mi respuesta es no, necesitamos mejorar nuestra infraestructura carretera. ¿Por qué la carretera? Porque los trailers por donde transitan. Claro, pero además las complicaciones de seguridad que tiene Guanajuato. Exacto. Lo hacen muy complicado, ¿no? Así es, entonces, por eso yo al inicio del programa comentaba, o sea, es muy buen proyecto, obviamente que sí se requiere una interconexión en la zona para que, pues, la gente porque por algo, por ejemplo, si uno va a la central del norte, pues cada media hora sale un camión de Querétaro a la Ciudad de México. Sí. O sea, eso es obvio que sí se necesita, pero el problema es, no tenemos cosas más urgentes que atender que podrían, a lo mejor, con la misma cantidad de dinero, tener un impacto más grande en cuanto a competitividad de la zona. Mi respuesta es que sí. Digo, la México-Querétaro, pues a cada cierto tiempo, desafortunadamente, vemos accidentes. Y hay muchos baches. Yo transito por ahí y desafortunadamente hay muchos baches ahí, ¿no? No se termina de construir, es el chiste, ¿no? No, es que llevamos 10 años en permanente construcción, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es mi... Y han pasado gobiernos de todos, ¿eh? Del PAN, del PRI, exacto. Sí, o sea, yo menciono, yo no soy partidista de nadie. Más bien yo siempre digo, hay que ver los hechos, lo que hay. Y visión a largo plazo, si pensamos en 20 o 30 años, ¿qué papel cree que jugará este tren en la integración económica del centro del país y en la transición hacia un modelo de movilidad más sustentable? Okay. ¿Usted le ve para eso? Una visión de 20, 30 años. De 20, 30 años, ok. Son bastantes años, es muy aventurado decir, pero yo por dónde lo analizaría. Una visión de largo plazo es, primero, ese tren, la administración. ¿Por qué? Porque puede ser un elefante blanco. ¿Corre ese riesgo? Corre ese riesgo, sí, porque hay que estarlo financiando. La cuestión es que el beneficio que traiga sea más alto que el costo que va a tener permanentemente. Entonces, esa sería como la primera pregunta. La segunda pregunta es, ok, la movilidad de las personas. Eso obviamente va a impactar de manera positiva. Pero
mi pregunta es, ¿qué tipo de movilidad y qué tipo de personas? ¿Por qué? Porque en el caso de Japón, son trenes rápidos, o sea, que te transitan tramos en 20 minutos, media hora, cientos de kilómetros. Entonces, obviamente que yo vivo aquí y irme a la estación donde yo trabajo, que a lo mejor son 100 kilómetros, pues lo puedo, son más o menos andan en 400 kilómetros por hora. El tren que se va a instalar no es un tren rápido. Entonces, el tramo creo que dicen que va a quedar en 1 hora y media, Querétaro, Ciudad de México. Entonces, la pregunta es, ¿la gente de México se va a venir a vivir aquí para ir a trabajar allá y echarse 1 hora y media? ¿O por eso me suena? Y de vuelta. Exactamente. Entonces y aparte estando en Ciudad de México, ¿cuánto van a hacer del punto donde va a llegar a su trabajo? A Buenavista, que Buenavista está en los alejados. O sea, exacto. Y además medio complicado y peligroso. Exacto. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, México-Toluca y esos trenes funcionan? Porque la gente sí se echa esos tramos y estamos hablando de cientos de personas, miles de personas diarios que se trasladan para su trabajo. Entonces, por eso mencionaba, el objetivo sería, digamos, como diversificar la concentración de la población para que haya una buena conectividad que sea necesario. Pero la pregunta es, ¿ahorita actualmente se requiere eso y en 5 o 10 años se va a requerir eso? Como lo mencionabas, ¿no? La inseguridad en todo aspecto nos está pegando. Y entonces, pues la gente va a decir, bueno, o sea, son 3 horas más una tal y el riesgo de esto y esto, a lo mejor pues no va a fomentar eso. Entonces, yo considero que ese dinero se podría destinar a cosas que podrían tener un mayor impacto en la competitividad de la región. De tal manera que tal vez en 5 o 10 años que ya tengamos resultados de esa inversión, tal vez ya podríamos comenzar a hablar sobre el tren. Pero esto, lo malo, doctor, es de que creo que ya no nos preguntaron y ya se comprometieron a hacerlo, ¿no? Y además de esas promesas que hacen los políticos, que cueste lo que cueste, lo van a hacer, porque correcto, en eso va su... Imagínense que no lo logren en el 27, pues nada más piensan en votos, no piensan en otra cosa, piensan en su vida, la calculan en 6 años. Y entonces, si no cumplo, pues no me aprueban y no gano. Y no hay una planeación en el intermedio, no así que digan, oye, si es necesario, sí. Fue una cosa que plantearon, y además era una promesa de muchos años, ¿no? Sí, de hecho, lo había usted escuchado. La gente no se acuerda tal vez, pero Peña Nieto incluso ya tenía los planos. Claro, y recuerda usted que Marcos Aguilar, el que fue presidente municipal, correcto, era un opositor total, un panista, ¿no? Exacto, pero ¿por qué Peña Nieto ya no lo hizo? Porque ya no había dinero. Sí. Y fue cuando se cayeron los precios del petróleo. Y entonces había cosas más urgentes y entonces se evaluó el costo-beneficio y dijeron, pues hay cosas más urgentes, cancelamos este proyecto, que de hecho se le pagó una compensación a la empresa china que ya estaba todo listo, pero como no había dinero en el gobierno federal, de manera prudente, dijeron, pues no hay dinero, vamos a cancelar este proyecto, se le paga la compensación a la empresa china porque pues son contratos que se firman. Y ya se archivó el proyecto porque pues no había dinero y ahorita, insisto, es la situación actual del gobierno federal es muy muy delicada porque incluso en los precriterios del 2026, bueno, que ya se está a punto de aprobar la ley de egresos e ingresos, pues hay nuevos impuestos y duros. Ajá, y la fiscalización que se está haciendo con la reforma del amparo, pues eso es para captar más recursos. La lectura sería, el gobierno necesita dinero, pero no quiere hacer una reforma hacendaria, porque eso no es muy popular. Entonces rasquemos por donde salga para juntar dinero. Y otra evidencia de esto es que ya no hay fideicomisos. En el sexenio pasado se acabaron los fideicomisos. ¿Por qué? Porque pues no hay dinero. Y si no hay dinero, pues la única opción es deuda y súmale buscar opciones de sacar más dinero.